Amigos de Noticias 058, bienvenidos a Sin Pretextos. Conmigo se encuentra la doctora Aixa Díaz, gastroenterólogo. Doctora, gracias por recibirnos. Bueno, no, gracias a ustedes, encantada por la invitación. Me encanta compartir con ustedes y poder en estos momentos hablar de temas muy importantes para mí, que me encantan. ¿Cuándo comenzó la pasión por esta área de la medicina? Bueno, pues desde niña yo quise ser médico, por supuesto, pero cuando ya estaba haciendo la carrera de medicina, cuando ya estaba como en la etapa final de la carrera, yo decidí que iba a ser médico internista. Había un médico internista al que admiraba. Yo de verdad siempre pensé que era brillante, es excelente y que quería ser como él, pero siempre me gustó gastro. Entonces dije, voy a hacer medicina interna para ser gastroenterólogo porque me parece fascinante el sistema gastrointestinal y yo dije, eso es lo que voy a hacer. Y así lo hice. ¿Sabes que hay algo importante dentro de este campo? Lo que ustedes estudian, por supuesto, que es el estreñimiento. Bueno, eso es una patología súper frecuente. De verdad es importantísimo el porcentaje que tenemos de pacientes con estreñimiento y se dice que él puede llegar a ser el 30% de la población, pero lo más importante para nosotros no es el porcentaje de pacientes con estreñimiento como tal, sino que hay muchísimas causas de estreñimiento y a veces el paciente, por temor, por estigma social, por creer que simplemente es cómo se alimentó, retrasa acudir a la consulta y vienen las complicaciones de esta patología, que si bien puede ser en ocasiones fácil de tratar, en otras oportunidades se puede convertir en un dolor de cabeza tanto para el gastroenterólogo como para el paciente. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando se produce el estreñimiento? Bueno, normalmente el hábito evacuatorio, lo que es las evacuaciones para producirse, pues debe generarse con contracciones. Nosotros nos alimentamos, se genera lo que es el bolo fecal, ¿sí? Este va a ir trasladándose a través del intestino delgado, donde aún no se ha generado, y luego llega al intestino grueso, donde ya se está generando a nivel del colon ascendente y por movimientos va a ir llegando hasta el recto. Cuando ya las heces se encuentran en el recto, este recto se distiende y genera mayor contracción que hace la propulsión, ¿sí? Pero en ocasiones, cuando tenemos la dificultad para que el paciente evacúe, pues se va a retrasar y estas heces van a permanecer mayor tiempo dentro del intestino y va a ocasionar dolor, constipación y dificultad para que el paciente evacúe, que pues generan todos los síntomas del estreñimiento. Es todo un proceso lo que ocurre. Es un proceso bien complicado que para nosotros puede parecer muy fácil, pero en todas estas etapas del proceso pueden haber alteraciones que serían más o menos las causas del estreñimiento. En pueden haber causas primarias, causas secundarias o incluso patologías que lo predispongan. ¿Cuáles son estas causas en general y los posibles diagnósticos? Esa es una pregunta bien larga, porque podemos tener causas primarias o secundarias. Pueden haber patologías como tales o enfermedades de base que padezca el paciente que le predispongan a un estreñimiento, como cuáles, como pacientes con hipotiroidismo, pacientes con patologías neurológicas que hagan que el sistema gastrointestinal, este colon, no perciba que ya está lleno, que se está llenando, que debe aumentar las contracciones para que haga la evacuación. O que pueden haber como la diabetes mellitus, que lo que hace es que produce como una alteración, una neuropatía que genera esta falta de comunicación entre el intestino y el deseo de la evacuación, ¿sí? Además tenemos patologías que predispongan como las patologías anorrectales o patologías dentro ya del colon que puedan producir estenosis, que puedan haber tumoraciones que hacen que se limite el paso de la evacuación, que sea un trastorno simplemente funcional donde el colon no está generando las evacuaciones. La verdad es que la lista es bien larga, por eso es muy importante hacer una historia clínica detallada para determinar cuál va a ser la causa de ese paciente. Las consecuencias del estreñimiento, doctora. Bueno, importantísimo. Las consecuencias del estreñimiento son bastantes, ¿sí? Uno, lo principal, y yo creo que uno va a pensar de una vez en algo patológico, pero para nosotros lo más importante es cómo afecta el estreñimiento al paciente, ya que si tú tienes un paciente que está estreñido, es un paciente que está pasándola mal, porque el estreñimiento también genera dolor.
que incluso hay otras patologías que lo traen asociado, como el síndrome de intestino irritable, variedad de estreñimiento, ¿no? Entonces, dentro del colon pueden haber varias patologías que predisponen, como la enfermedad diverticular, que son unos saquitos que al paciente hacer un pujo excesivo, se va dilatando la mucosa del colon, y en el área en la que la mucosa está totalmente adelgazada se forma un saquito, y este saquito pues van a haber múltiples agujeros dentro del colon, y aquí se pueden depositar heces en forma de bolitas, y de esta manera va a producir una inflamación. Pueden complicarse también estas enfermedades diverticulares con diverticulitis. Otra cosa que predispone es la enfermedad hemorroidal. Es este paciente que hace un pujo excesivo por el estreñimiento, y cuando está evacuando, después de la evacuación, presenta un sangrado rectal. Nosotros le conocemos como rectorragia, y es un sangrado que es característico, que es rojo, como si nosotros nos hubiésemos cortado. El paciente refiere que ensucia el retrete o que mancha el papel higiénico. Esto es algo frecuente que lo refieren, sí, es bastante común. Entonces, hay bastantes consecuencias. También pueden haber fisuras anales, que el paciente por un pujo tan grande haya fisurado el esfínter externo del ano, y es bien importante porque el paciente luego va a tener miedo de evacuar. Claro, porque bota sangre. Bota sangre y duele muchísimo. De hecho, hace un reflejo que el esfínter externo del ano queda totalmente cerrado y no va a poder evacuar porque lo está limitando por el dolor. Sabemos que algunas comidas producen estreñimiento. ¿Cuáles son estas comidas? Y a nivel nutricional, ¿qué se puede hacer para evitar todo esto del estreñimiento? Ok, bueno, esa es una pregunta muy bonita. Fíjense que nosotros tenemos pacientes con síndromes diarreicos crónicos, que sería lo contrario, o un síndrome diarreico agudo o subagudo, que sería lo contrario a un paciente con estreñimiento, ¿sí? Entonces, nosotros a estos pacientes con síndrome diarreico le indicamos una dieta astringente o una dieta antidiarreica. ¿Y por qué se llama dieta antidiarreica? Porque es con alto contenido en pectinas, y estas pectinas lo que hacen es que disminuyen la cantidad de agua dentro de las heces, y de esta manera son heces más duras. Pues si tenemos una dieta alta en estos alimentos, va a producirse el estreñimiento. ¿Qué alimentos son? Alimentos como la yuca, el ocumo, el plátano, ¿sí? Pues si nosotros aumentamos el consumo de carbohidratos sin ingerir una suficiente cantidad de líquidos o de agua, pues por supuesto se va a generar con mayor frecuencia el estreñimiento. Ahora, ¿qué alimentos nos benefician a nosotros y que nos van a disminuir la posibilidad? Lo primero es que el paciente tenga una buena ingesta de fibra, ¿sí? Se recomienda aproximadamente unos 20 gramos de fibra al día. Y ¿qué es lo más importante cuando nosotros hablamos de fibra? Al paciente yo le puedo decir fibra, pero si yo no le explico qué contiene fibra, él no lo va a comer. Entonces, lo importante: frutos secos, espinacas, acelgas, la papa incluso tiene una buena cantidad de fibra, las zanahorias, hay muchísimos alimentos, la verdad. Siempre lo importante es mantener una dieta balanceada. Incluso los granos, es muy importante que el paciente identifique si los granos le generan molestia o dolor abdominal, porque los granos tienen una muy buena cantidad de fibra, pero no todos los pacientes toleran adecuadamente estos granos. Entonces, bueno, es importante siempre determinar. Para que una persona se considere estreñido, ¿cuánto tiempo pasa a nivel de ir al baño? Ok, fíjate, nosotros tenemos unos criterios claros para estreñimiento. Perfecto, y nos basamos para hablar de estreñimiento en los criterios Roma 4. Ok, a veces hay pacientes que dicen: yo no evacué ayer, estoy estreñido. De pronto él lo percibe como un estreñimiento, pero para nosotros no cumple criterios de estreñimiento. No está grave, pues. No cumple criterios con estreñimiento. Perfecto. No es estreñimiento, ¿sí? Se dice que debe ser un paciente que haya pasado más de 3 meses con los síntomas, incluso a veces se consideran 6 meses, y es un paciente que tenga evacuaciones duras con pujo excesivo en el 25% de sus evacuaciones. Quiere decir que por lo menos un cuarto de las evacuaciones que él haga siempre va a ser así, duras y con pujo excesivo. Además, que el paciente presente sensación de evacuación incompleta, incluso que amerite maniobras digitales. El paciente durante la evacuación tiene que ayudarse con la mano porque las evacuaciones están muy duras. ¿Ok? Y bueno, esto es como lo más característico para nosotros para hablar del paciente. Entonces, con 3 meses ya tú puedes clasificar a un paciente con estreñimiento. ¿Puede tener un paciente
a la postre, al final, cáncer, producto del estreñimiento? Fíjate, si el estreñimiento en este paciente es producido, por ejemplo, por un pólipo, ¿sí? Un pólipo en el colon que esté de gran tamaño y que oblitere lo que es la luz colónica, o sea, la ocluya, pues este paciente sí tiene una patología que lo va a predisponer a cáncer. Pero un simple estreñimiento, por ejemplo, un estreñimiento funcional, que no es nada simple, ¿no? Pero por descartar otras patologías o otro tipo de estreñimiento, verdaderamente no es que va a predisponer a cáncer. Sí, tiene que haber una enfermedad asociada que sea precancerosa para así que lo desarrolle. Fíjate, doctora, vamos ahora al otro lado. Hay personas que comen y evacúan. Comen y evacúan. ¿Esto es normal? Bueno, sí puede ser normal. Fíjate, es muy importante. Siempre una profesora decía cuando estábamos, todas las personas tenemos un hábito evacuatorio diferente. A veces hay personas que esperan evacuar e inmediatamente, comer e inmediatamente evacuar, ¿no? Y uno, suena bonito en teoría, la teoría, pero no es así. No todas las personas van a tener este hábito evacuatorio. Hay hombres, para el hombre es un poquito más fácil, que puede comer y posteriormente evacuar. Incluso tienen un hábito evacuatorio de 2 a 3 veces día. Pero, por lo menos para las mujeres, nosotros tenemos un hábito evacuatorio que es un poco más prolongado. Podemos evacuar o diario o interdiario, y esto no es estreñimiento, es nuestro hábito evacuatorio normal. Porque cuando mencionamos los criterios, dijimos que había pujo excesivo, que molestaba, sí, hay otras cosas para hablar. El paciente se siente constipado. Si este paciente come y evacúa, bien, es un paciente que muy buen hábito evacuatorio, pero claro, no es tan mal para ese paciente. Hay algo importantísimo, doctora, que a mí me llama poderosamente la atención. El estrés tiene que ver con el estreñimiento. Totalmente. Fíjense que cuando nosotros estamos bajo estrés, es una patología. El estrés es una enfermedad. Lo que hace el estrés es que se genere aumento de una hormona que se llama cortisol, que nosotros consideramos la hormona del estrés. Al haber un aumento del cortisol, va a cambiar como toda la función del intestino, ¿sí? Eso quiere decir que se va a ver alterada la peristalsis, y puede ocurrir dos escenarios. Puede haber personas que aumenten la secreción de algunos neurotransmisores y va a aumentar la peristalsis, y son estas personas que están estresadas y un poquito ansiosas, y les puede desencadenar diarreas transitorias. Pero lo más frecuente es que un paciente bajo estrés va a inhibir en la motilidad intestinal, porque es un paciente que siente que no hay el momento adecuado para ir al baño. Fíjense que para nosotros ir al baño tiene que haber un momento adecuado y el sitio adecuado, porque socialmente nosotros crecimos que debe ser un hábito que se busca en un sitio específico, ¿sí? Entonces no podemos, cuando estamos bajo estrés, de una vez como que el organismo dice ahorita no puedo, y de hecho, claro, se tranca, pues se anula. Exactamente, se anula, no se va a sentir cómodamente, porque generalmente el estrés, estamos en un momento que es de alerta, ¿sí? Pone al organismo en un momento bajo alerta, entonces pues el organismo no evacúa. Doctora, consideraciones finales. ¿Cómo entonces evitar el estreñimiento? ¿Cómo hacerle frente a este problema? Bueno, aquí les voy a dar consejos básicos y prácticos. Los que quiera. Que todo el mundo debería hacer. Muy bien. Lo más importante, tomar una buena cantidad de líquidos, ¿sí? Cuando hablo de líquidos, no solamente tiene que ser agua, sino jugos, cremas, batidos, pueden ser otras cosas, siempre disminuyendo el consumo de azúcar, por supuesto. Ok, generalmente recomendamos entre 1.5 a 2 litros diarios. Además de esto, recomendamos que se hagan ejercicios. Mínimo una persona debería hacer caminatas de aproximadamente 30 minutos diarios. Otra recomendación es la alimentación, ingerir fibra. Tratar de que si, por ejemplo, comemos algunos carbohidratos, tratar de añadirle toda la fibra que podamos, e incluir la chía, avena, frutos secos, ciruelas pasas, frutas a nuestra dieta, además de los vegetales, para que esta persona pues pueda tener un mejor hábito evacuatorio. Y si ninguna de estas cosas o recomendaciones funciona, siempre es importante acudir al médico. Algo muy importante que sí quiero hacer aquí como un paréntesis es que a veces las personas no saben cómo evacuar.
Y un tip que les voy a dar es que el paciente cuando esté evacuando adopte una buena posición al evacuar, ya que nosotros cuando estamos sentados en el retrete de manera recta tenemos un ángulo de 90 grados, ¿sí? O sea, estamos perpendicular al plano horizontal que está originando estar sentado en el retrete. Si nosotros colocamos un banquito que no sea muy alto debajo de nuestros pies y nos inclinamos un poquito hacia adelante, vamos a angular más o menos a 45 grados. Este pequeño cambio de posición hace que el pujo sea menos excesivo y el paciente se beneficia bastante y siente que puede evacuar un poco mejor. No es bueno pujar, ¿no, doctora? No es bueno pujar. De hecho, nosotros les recomendamos a los pacientes que se sienten. Si el paciente no pudo evacuar, levántese, porque estar sentado aumenta la presión a nivel del esfínter y lo que va a hacer es predisponer a mayor presentación de patologías vasculares como las hemorroides. Doctora, muchísimas gracias por esta información. Gracias. Me parece genial, además que me incumbe. Tengo ciertos problemas de estreñimiento y de verdad que esta información fue muy buena. Pero antes de despedirnos, redes sociales, dónde la conseguimos, dónde pasa cita, toda su información, doctora. Ok, bueno, me pueden conseguir en Instagram como @gastrodías y estamos en consulta en Caracas, en el Centro Clínico Herrera Lynch, todas las tardes, ahí estoy. Ya lo saben, amigos de Sin Pretextos, hoy estuvimos con la doctora Ixa Díaz. Si usted necesita ir al baño, esta es la entrevista que debe ver. Muchísimas gracias. Sin Pretextos, por Noticias 058.